Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a la serie de estudios que estamos viendo en Éxodo. Esta es lección número 4, donde veremos la historia de Moisés y la zarza ardiendo. Este capítulo es donde Dios se le aparece a Moisés en tal vez el evento más famoso de la zarza ardiendo, en el cual pues Moisés se acerca para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Esto es Éxodo capítulo 3 y en este capítulo 3 vamos a dividirlo en dos partes, ya que hay mucho que está sucediendo aquí, especialmente con esta primera parte en la revelación de Dios a Moisés, y por eso queremos tomar un poco más de tiempo aquí para explicar y entender todo lo que está pasando, ¿no? Así que esta lección se va a concentrar en los primeros 10 versos. Ya luego veremos los versos 11 hasta el final del capítulo en la siguiente lección. Así que vamos a mencionar un par de cosas, unas cuantas cosas aquí, pensamientos aquí iniciales al comienzo de este capítulo 3 que creo que son importantes para comprender lo que está pasando una vez más. Primeramente, el evento que se nos va a presentar aquí, el evento narrado aquí en el capítulo 3, sucede en el monte de Horeb. El verso 1 nos va a decir. Este nombre, el monte de Horeb, es un nombre semejante a, o también conocido por, el monte Sinaí. En verdad, la Biblia habla del mismo lugar con estos dos nombres. Entonces, el monte de Dios, el monte de Sinaí, es el mismo que el monte de Horeb. Y eso es algo que queremos ver aquí. Y también, número 2, el capítulo pues presenta, como ya he dicho, la revelación de Dios a Moisés. Su nombre, su identificación. Esto es tan importante porque es aquí que primeramente se presenta a Moisés de esta forma, revelando su nombre, quién él es. Y el significado de este nombre, pues es el nombre con el cual Dios será identificado. Hay mucho que ver aquí. Y esto pues también es algo que vamos a enfocarnos en esta lección. Bueno, también número 3, la zarza ardiendo es en verdad un milagro. Y es importante entenderlo así. Muchas veces pues no se pasa algo de tiempo hablando de este milagro, que no se quemaba la zarza, ¿verdad? Es continuamente ardiendo sin quemarse, ardiendo con fuego sin quemarse. Y de esta forma vemos que Dios se presenta a Moisés por primera vez a través de un milagro. Y este milagro es intencionado llamar la atención de Moisés, ¿verdad? Algo fuera de lo normal, para confirmar las palabras de Dios. El propósito del milagro es para dar credibilidad a las palabras del mensaje. Ese siempre fue el caso de los milagros, o el propósito, la intención de un milagro no era solamente de presentar algo increíble para, vamos a decir, entretener a alguien, solo para llamar su atención. Un milagro llama la atención para confirmar las palabras que se van a anunciar. Ese siempre ha sido el propósito de los milagros. Entonces, el milagro no es tanto el enfoque, sino el mensaje detrás del milagro, las palabras que se van a presentar aquí.
Pero sí, es cierto, la zarza ardiendo es el primer milagro que Moisés contempla con sus propios ojos, ¿no? Y eso es importante señalar. Bueno, y como digo, el énfasis de todo esto, de todo este primera parte de este capítulo, está en la voz de Dios, las palabras que Dios dice. Ese es el énfasis aquí. Y pues en este llamamiento inicial de Dios a Moisés, Dios dice muchas cosas. Y por esto otra vez estamos dividiendo este capítulo y tomando algo más de tiempo para ver cada parte, ¿no? Y no pasar demasiadamente rápido por este texto tan importante. Bueno, con esto dicho, estos pensamientos iniciales, vamos a leer la primera parte del texto, los primeros cuantos versos, versos 1 al 3 aquí, luego seguiremos hasta el verso 6. Dice así el texto, la palabra de Dios, verso 1 del capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, en esta primera parte, los versos 1 al 6, vemos que se nos dicen muchas cosas. Pero es muy interesante que aquí al final, ya cuando Moisés se da cuenta con quién está hablando y a quién está viendo, se cubre su rostro, ya que tiene miedo de mirar a Dios. Seguramente fue un espectáculo maravilloso contemplar lo que él estaba viendo, pero más lo que impresionó a Moisés, una vez más, no fue tanto solo lo que estaba viendo, sino también lo que estaba oyendo. Y por eso, de esta forma, pues se cubre su rostro de una forma de respeto a Dios. Bueno, hablaremos de todo esto en un momento, pero vamos a regresarnos un momento para ver este llamamiento de Moisés. En verdad podemos pensar en estos primeros 6 versos como el llamamiento de Dios a Moisés, ¿verdad? Y pues como tal vamos a ver algunas cosas aquí que pues pueden impresionarnos. Moisés, si recordamos de nuestra lección pasada, Moisés al llegar a Madián, ¿verdad? Él huyó de Egipto, si recordamos, había matado a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Alguien se dio cuenta y pues Moisés concluyó apropiadamente, ¿verdad?, que Faraón se iba a dar cuenta, y sí, se dio cuenta, ¿verdad? Y por eso Moisés huye, sale de Egipto y se va hasta Arabia,
el lugar descrito aquí como Madián, donde él se encuentra con una mujer y pues se casa, llega a ser parte de la familia de Jetro, ¿verdad? Su suegro, y pues pasan 40 años, de pronto, sin la Biblia en verdad mencionarlo. Y durante este tiempo, pues él ha estado pasando el tiempo siendo pastor, pastoreando las ovejas de su suegro en Arabia, en este lugar descrito como Madián, ¿no? Con 40 años debajo de su experiencia, es decir, ya con tanto tiempo, Moisés conocía este lugar. Él había andado por este monte por años. Él ya ha estado aquí mucho tiempo. Y pues Moisés, ya conociendo este lugar muy bien, pues es interesante que en este día mira algo, contempla algo que no había visto antes. Esta zarza ardiendo, ¿no? Y pues esto le llama la atención. Bueno, al ver estos versos también, hermanos, si tienen sus Biblias, pueden regresar a ver el texto y ver los títulos que se usan aquí para describir a Dios. O tres títulos que son muy interesantes. Primeramente se nos dice que lo que Moisés estaba viendo es el ángel de Jehová. Este nombre se usa aquí de esta manera por primera vez en Éxodo, el ángel de Jehová. Pero también el texto usa el título Dios. La palabra hebrea, que es traducida Dios, la palabra hebrea es Elohim. Y esta palabra significa algo como el poderoso, o mejor dicho, los poderosos, porque Elohim es una palabra plural. Entonces, cuando se ve la palabra Dios, se está hablando aquí de la Trinidad, los poderosos, es decir, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Elohim. O también otra forma de describir esta palabra es la deidad, ¿verdad? Algo divino, el ser divino, los seres divinos quienes componen Dios. Pero también otro título se usa aquí en esta sección, y esta es la palabra el Señor. La palabra hebrea traducida el Señor es una palabra muy importante. En verdad, los hebreos, los judíos, no pronunciaban esta palabra. Viene de 4 letras hebreas que conformen y se traduce en nuestras Biblias como Jehová o Yahvé. Jehová es el nombre especial que Dios va a resaltar aquí, y hablaremos más de esto más adelante. Pero el punto aquí, hermanos, que estoy tratando de decir es que Dios es descrito de varias formas, a veces con la palabra Dios, a veces con la palabra el Señor o Jehová, ¿verdad? Y vemos que se usan estos títulos de una forma intercambiable. Ahora vamos a reservar en este momento a hablar del título Ángel de Jehová. Volveremos a ese punto aquí en un momento. Pero la idea aquí que estoy tratando de plantear es que no hay duda con quién está tratando Moisés. Es Dios, es el Señor, es Jehová, es Elohim. La Biblia comienza en Génesis capítulo 1, verso 1, diciendo que en el principio Dios, Elohim, la misma palabra aquí, creó
la tierra y los cielos. Entonces, el punto es que con la revelación de Dios aquí, el escritor Moisés está conectando la historia de Dios, el creador, el Dios de Abraham, con este mismo Dios que ahora se le está apareciendo a Moisés. Es el mismo. Y por eso se usan estos nombres de una forma intercambiable para describir a Dios aquí. Es el mismo Dios que ya conocemos de la historia de Génesis, ¿no? Ese es el punto. Ahora, lo importante aquí, como ya hemos dicho, ¿quién habla? Dios, ¿verdad? Es más importante que aquello que se vio, la zarza ardiendo. El ángel de Jehová, ¿verdad? El ángel tiene relación con la zarza. Entonces, otra vez solo estoy diciendo con esto que lo más importante de esta historia no es tanto qué está viendo Moisés, sino quién está hablando con Moisés, las palabras de Dios, ¿verdad? Dios es quien está hablando, no tanto solo lo que se está viendo. Bueno, el ángel de Jehová aquí, algunos han pensado, y hay mucho debate de este punto, si el ángel de Jehová es una forma de hablar de Jesús en el Antiguo Testamento. En otras palabras, es este ángel presentado aquí, Jesús el Señor, el ángel de Jehová. Hay varios textos en el Antiguo Testamento donde vemos este nombre, el ángel de Jehová. Y hay veces donde hay preguntas por los que estudian la palabra. ¿Es el ángel de Jehová Jesús en el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta, ¿no? Yo voy a concluir, y pues este es un estudio más amplio y más grande, pero puedo resumir aquí por lo menos en este texto que creo que el título ángel de Jehová no se describe a Jesús o no es un título que describe a Jesús como tal. Cuando vemos textos como, y hay otros, pero solo aquí para ilustrar, cuando vemos textos como Juan capítulo 8, verso 58, en el Nuevo Testamento, cuando se le pregunta a Jesús, si recordamos ese texto, ¿verdad? Jesús dice que él vio el día de Abraham, Abraham quería verlo a él, y los judíos le responden diciendo, bueno, ¿quién piensas que eres? Pues ni tienes 50 años y dices que has visto a Moisés o que Moisés quiere verte a ti. Eres un joven, ¿verdad? Jesús responde y dice en ese texto, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy, dice Jesús, yo soy. Ese nombre en Juan 8:58, yo soy, es el mismo nombre que Dios usa aquí, Jehová. Las 4 letras, traducido Jehová o el Señor. Es lo que Jesús afirma. Yo soy Jehová, yo soy Dios, yo soy parte de la deidad, yo no soy un ser humano nada más, soy la divinidad. Muy interesante que en esa ocasión Jesús no dice que él era el ángel del Señor. En otras palabras, él no dijo, bueno, yo era el ángel del Señor mencionado allá en Éxodo. No, él dice, yo soy. Y de esta forma se relaciona directamente con el Padre, ¿no? Entonces, el título que describe a Jesús no es tanto ángel del Señor, sino
Jehová, es decir, con Dios el Padre. Esto es lo mismo que afirma Juan en el capítulo 1, ¿verdad? Cuando Juan dice que Jesús era el Verbo. Entonces, no creo, en resumen de este punto, que Jesús es el ángel de Jehová. Jesús nunca es descrito como un ángel en la Biblia. Él siempre es descrito con los nombres normalmente atribuidos a Dios el Padre. Claro, Jesús es el Hijo, aparte de el Padre y el Espíritu. Pero mi punto es que el título ángel de Jehová puede referirse a un ángel que Dios envía para hacer su voluntad, mientras que Jesús es parte de la deidad, es parte de lo que llamamos Dios, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, Dios el Padre. Y por eso no creo tanto que el ángel de Jehová aquí describe a Jesús. Más bien creo que en la apariencia de Dios como tal, aquí podemos ver la presencia de Jesús. Y eso creo es una diferencia muy importante. Bueno, de todas formas podemos afirmar que Jesús sí estuvo presente en esta experiencia que tiene Moisés, pero no es el nombre ángel de Jehová lo que describe a Jesús. Él más es parte de la descripción Jehová o el Señor. Ahí estamos viendo a los tres, Jesús, el Espíritu Santo y Dios el Padre. Bueno, vamos a seguir adelante para ver qué más vemos aquí. Otra vez volvemos a este punto del monte de Horeb. Dice aquí Dios que es santo, porque será el lugar más adelante en el libro de Éxodo donde Dios dará su ley y hará su pacto con Israel. Y por eso Dios le dice a Moisés, debes remover tus sandalias porque estás en tierra santa, anticipando lo que Dios iba a hacer más adelante, porque cuando Moisés saca al pueblo de Dios, Israel, de Egipto, los trae a este mismo lugar donde se está encontrando con Dios aquí. Así que este lugar es el mismo al que volverá Moisés ya con el pueblo de Israel, donde veremos más adelante, por ejemplo, en Éxodo capítulo 18 y 19 y otros capítulos, ¿no? Por eso es santo. El llamamiento de Dios aquí de Moisés es muy semejante a otros pasajes donde Dios llama a los profetas. Cuando Dios llama a un profeta, pues hay algo semejante a lo que vemos aquí. Y debe tener eso relación con lo que estamos viendo, ya que Moisés es y va a ser descrito como profeta de Dios, porque Moisés hablará las palabras de Dios. Ese es un profeta, quien habla las palabras de Dios, ¿verdad? Así que todo lo que vemos, los detalles aquí, es muy semejante, son muy semejantes los detalles con otros llamamientos de Dios de los profetas. Y eso vemos aquí con Moisés también. Otra vez, Dios se describe como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El énfasis está 3 veces. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Y la razón por la cual Dios se identifica así es otra vez para conectar la historia de los patriarcas con el Dios que se está revelando a Moisés. No olvidemos, hermanos, han pasado 400 años ya a este punto. Desde los días cuando Dios hablaba con los patriarcas, cuando José, el último, murió. Ya han pasado más de 400 años.
Y por eso es importante identificar a este Dios con lo que ya sabemos del pasado. Entonces, Dios está por cumplir sus promesas dados a los patriarcas, primeramente Abraham, que ya han pasado 400 años. Entonces es muy importante aquí al comienzo de esta parte de la historia conectar el Dios aquí es el mismo que vemos en Génesis, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Él es el Dios personal de los patriarcas, pero ahora será el Dios de toda la nación de Israel, ya que los hebreos, los israelitas, han crecido para ser un gran número. Ya no es solo una familia, ¿verdad?, de 12 hijos y los hijos suyos, sino que ya es una nación, es un pueblo grande, como veremos más adelante. Así que este llamamiento de Dios es lo que se enfoca aquí en los primeros 6 versos. Pero ya llegando al verso 7 al 10, veremos lo que el texto dice ahora. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, este es el texto de los versos 7 al 10, donde otra vez seguimos escuchando las palabras de Dios. No podemos enfatizar esto demasiado. Las palabras de Dios son las más importantes aquí. Otra vez, no tanto la identificación de la zarza, del milagro y de lo que se está viendo. Siempre el énfasis está sobre las palabras que Dios dice. Siempre el hombre quiere estar enfocado en no lo que el hombre puede ver, sino en lo que el hombre oye de las palabras de Dios. Ahí está el énfasis una vez más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas cosas aquí. El verso 7 al 10 es donde vemos que Dios es el Salvador de su pueblo. Claro, este es el llamamiento de Moisés, pero no podemos confundir Moisés con Dios. Dios es el Salvador de su pueblo. Su instrumento para lograr este propósito es Moisés. Pero Moisés no es el Salvador. Dios es el Salvador de su pueblo. Y esto se enfatiza por las palabras que vemos que Dios dice aquí. Palabras donde Él dice, yo he visto, yo he oído, yo he conocido, yo he descendido ahora para librarlos y sacarlos de esta tierra y llevarlos a una buena tierra. Yo he visto su opresión y yo te estoy enviando a ti, Moisés, a Faraón. Vemos que Dios es el activo aquí, ¿no? Dios es quien está haciendo todo. Dios, pues, es el Salvador de su pueblo, no Moisés. Moisés solamente es
el instrumento de Dios. Y es tan esencial ver esta diferencia, tal vez pequeña, ¿verdad? Porque muchas veces enfatizamos las acciones de Moisés, enfatizamos las acciones del instrumento de Dios, pero no le damos suficiente atención a Dios como el Salvador. Es Dios quien hace todo. Dios es quien se enfoca. Dios es quien viene. Dios proveerá el poder que necesita Moisés. Dios está llamando y enviando a Moisés. Entonces, es importante poner énfasis donde se debe poner. Dios es el Salvador. Moisés es su instrumento. Dios es quien es activo aquí. Ese es el énfasis que queremos hacer. Bueno, y vemos la intención de Dios, ¿verdad? Como vimos tantas veces, cuando se puede ver tantas veces en el estudio de Génesis. Vemos aquí el mismo intento de Dios repetido otra vez de dar lo bueno a su pueblo. Dios tiene en mente rescatar a su pueblo, salvar a su pueblo, para llevarlo de esta tierra donde sufren a una buena tierra donde Dios los va a bendecir. Y de esta forma Dios guardará su promesa a los patriarcas, ¿verdad? El punto es, Dios tiene buenas cosas para el ser humano. Dios no es quien trae lo malo a su pueblo fiel. Dios trae bendición a su pueblo fiel. Ahora, si su pueblo deja de ser fiel, Dios puede traer malas cosas para juzgar a su pueblo, eso es cierto. Pero el intento del corazón de Dios es de bendecir a su pueblo. Y eso tenemos que seguir afirmando porque esa es la verdad. Dios quiere bendecir con buenas cosas a su pueblo fiel. Ese es el intento de Dios y es muy importante no olvidar eso porque es pues esencial. Bueno, aquí viendo algunos puntos finales, resumiendo lo que estamos viendo en estos primeros 10 versos y así terminar nuestra lección de hoy. Dios utiliza a las personas para lograr sus propósitos. Es decir, cuando Dios quiere librar a su pueblo, Él envía a un personaje, a una persona, a un ser humano, ¿verdad? Dios obra por medio de los seres humanos, por medio de nosotros. Nosotros somos instrumentos de Dios, así como Moisés. Y esto es importante, ¿verdad? Dios pudo haber hecho un gran milagro y pudo haber sacado al pueblo de Egipto con su poder, así nomás desde el cielo. Pero Dios decide involucrar al ser humano en su plan. Y por eso la persona de Moisés va a ser el instrumento que Dios utiliza aquí. Otro punto que queremos hacer en resumen aquí es reconocer, hermanos, cómo esta parte de la historia bíblica nos demuestra que Dios no está lejos ni removido del mundo, sino que está cerca, conociendo, como dice el texto, todas las cosas e interesado en el bienestar del ser humano. Esta historia nos recuerda que sí, no podemos ver a Dios normalmente. Sí, Dios es grande, omnipotente, increíble, pero también que Dios está presente, Dios está cerca, interesado en su pueblo, en el mundo, queriendo bendecir. Dios no está lejos, Dios no ha abandonado, Dios está cerca. Y Dios conoce, y Dios mira, y Dios oye muy personalmente el clamor del ser humano, de su pueblo. Y pues
Dios actuará para bendecir a su pueblo, ¿verdad? Él tomará acción. Ahora, muy importante reconocer otra vez, han pasado 400 años. Así que el hombre no puede ser impaciente con el propósito de Dios. Dios hace las cosas cuando Dios piensa que es mejor. Y por eso aquí el tiempo de Dios es importante y la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, y finalmente Dios es santo, la presencia de Dios. La primera vez que Dios se presenta a Moisés, hay una diferencia puesta entre Moisés y Dios. Dice Dios, no te acerques más. La presencia de Dios es santa. Esto merece nuestro respeto, nuestra adoración de Dios. Pero en este momento, en la historia, el hombre no se puede acercar demasiado a Dios porque el hombre tiene pecado. Dios es santo. Y por eso las palabras en esta historia de remover tus sandalias, ¿verdad? Y no te acerques más, demuestra que todavía hay una separación entre Dios y el ser humano, cosa que Dios quiere componer, pero en este momento la santidad de Dios va a ser muy grande y, como veremos, va a ser un punto importante más adelante también. Bueno, hermanos, estos son algunos puntos, algunas cosas que creo son importantes ver en el capítulo 3. Es uno de los capítulos más importantes en Éxodo. Otra vez por eso estamos tomando un poco más de tiempo para hablar de estas cosas. En la próxima lección vamos a ver, Dios mediante, los últimos versos o la otra parte del capítulo 3 y vamos a ver cómo Moisés responde a todo esto. Y seguiremos pues viendo eso en la siguiente lección. Muy bien, gracias hermanos nuevamente por estudiar Éxodo conmigo. Espero que estén muy bien, reciban un gran saludo, bendiciones como siempre y como decimos siempre, gracia y paz.